con la introducción. Primero, conozcamos qué significan las palabras programación y lineal en matemática. La palabra programación es el conjunto de tareas, métodos o técnicas que se utilizan para resolver problemas. Esta es la parte importante, resolución de problemas, tales como producción, economía, rendimiento, etc. Esto en aplicaciones de la vida real. Por otro lado, la palabra lineal tiene que ver con funciones, específicamente una función lineal, donde las variables son de grado 1, es decir, exponente 1. En este tipo de problemas trabajaremos con dos variables, y como ejemplo escribiré la siguiente función. Y en este ejemplo podemos notar que las variables x y y tienen exponente 1, por eso se llaman lineales. Pero ¿cómo es que se encuentran relacionadas estas dos palabras? Ya sabemos que programación es el conjunto de tareas para resolver problemas. Pero al resolver estos problemas, lo que buscamos es un resultado óptimo, donde consigamos los mejores resultados. A esto se le conoce como optimización. Y significa que debemos maximizar o minimizar la función lineal que corresponda al problema que estamos analizando. Y estas palabras maximizar y minimizar tienen su propia definición. Por ejemplo, supongamos que tengo una empresa X donde vendo algún producto. Entonces, al finalizar el mes, yo necesito saber cuántos productos debo vender para obtener las máximas ganancias. Ahí que estoy haciendo, maximizando. En cambio, ¿qué tal si necesito saber la mínima cantidad de productos que debo vender para obtener ganancias a favor y no tener pérdidas? Eso sería minimizar. Pero para que quede más claro esta pequeña introducción, veamos un ejemplo sencillo. Entonces, suponiendo que tengo una empresa que vende pantalones y camisetas, y cada mes debo vender estos productos. Por lo tanto, esas serían las variables de mi problema. Por un lado, el número de pantalones, que lo nombraré la variable X, y por otro lado el número de camisetas, que será mi variable Y. Con estas variables yo obtendré mi función lineal. Ahora bien, cada uno de estos productos debe tener un valor. Tomaremos como ejemplo el valor en dólares, que también deben ser tomados en cuenta en la función lineal. Ahora bien, al finalizar el mes yo he vendido cierta cantidad de pantalones y cierta cantidad de camisetas. Y mediante esas cantidades obtengo mis resultados, mis ganancias. Hasta ahí nada del otro mundo. Ustedes dirán, las ganancias que obtenga dependerá de la cantidad de pantalones y camisetas que venda. Obviamente, y si trabajo más, si me esfuerzo más, pues tendré más ganancias. Pero hay que tomar en cuenta que existen ciertas condiciones en toda empresa, en todo problema. Y a eso se le conoce como restricciones, que hablando matemáticamente son inecuaciones lineales. Como tenemos un ejemplo de una empresa que fabrica ropa, estas restricciones pueden ser cantidad de tela que me dé el proveedor, cantidad de trabajadores en la empresa, cantidad de maquinarias o máquinas que dispongo. Y puedo tener más restricciones, más condiciones. Entonces, con estos recursos, con estas condiciones que tengo en mi empresa, debo determinar cuántos productos de cada tipo hay que vender para que al finalizar el mes obtenga los máximos beneficios, las máximas ganancias. En eso consiste un problema de programación lineal, en la optimización. Para poder llegar a las soluciones, obviamente tendré que realizar un proceso matemático que ya lo veremos más adelante. Pasamos a las definiciones y características. Bien, ya podemos dar una definición más formal de lo que es programación lineal. Es un método para optimizar, maximizar o minimizar una función objetivo sujeta a restricciones. Dentro de un problema de programación lineal podemos tener los siguientes parámetros. Primero, la función objetivo. Es una función lineal y es la función de la cual hablábamos en la introducción, a la que se va a optimizar. Esta función lineal es de dos variables y puede quedar escrita de la forma, donde A, B y C son constantes, son números reales, y obviamente X y Y serán las variables de grado 1. Otro parámetro que tenemos son las restricciones, que también hablamos un poco en la introducción. Son inecuaciones lineales y su número depende del problema a resolver. Pueden ser dos inecuaciones o más. Por ejemplo, vamos a escribir un par de inecuaciones.
Al referirnos a inecuaciones, trabajaremos con signos o símbolos de desigualdad: mayor o igual, mayor, menor o igual o menor. Hay que tomar en cuenta esto para la posterior resolución de ejercicios. Tenemos también la región factible. Es la región formada por el conjunto de puntos X y Y, que son posibles soluciones. Para entender qué es la región factible, hemos realizado un gráfico en el plano cartesiano. Cuando nosotros graficamos las inecuaciones del problema, obtenemos estas rectas, y al encontrar las soluciones de cada inecuación, nos dará una región en común, y a esto se le conoce como la región factible. Una característica es que está compuesto de puntos en coordenadas X y Y, que también a estos puntos se les conoce como vértices. Entonces, si notamos nuestra representación gráfica, aquí existirán 4 vértices. El resultado de esta región sombreada es un polígono, y cualquiera de estos vértices pueden ser posibles soluciones, que se les conoce también como soluciones factibles. Continuando con los parámetros, tenemos finalmente la solución óptima, y es el punto X y Y de la región factible que optimiza la función objetivo. Al reemplazar las coordenadas de estos vértices en la función objetivo, tan solo uno me permite maximizar o minimizar, siempre y cuando tengamos una única solución. Podemos tomar como ejemplo que al realizar el procedimiento correspondiente, resulta que el vértice B es mi solución óptima. Algo importante que se debe mencionar es que la región factible puede tener dos casos. Cuando se forma un polígono, como es el caso de la figura que están observando, se denomina región acotada. Pero podemos tener un segundo caso denominado región no acotada. Y esto se da cuando no se forma el polígono. La región sombreada no está limitada. Veamos los tipos de soluciones. Una de ellas se le conoce como solución única y se da cuando la solución óptima se encuentra en un solo vértice. Tenemos aquí el polígono compuesto de 1, 2, 3, 4 vértices, pero solo uno permite optimizar la función objetivo. Tenemos la solución múltiple. De igual manera, podemos tener un polígono, en este caso 1, 2, 3, compuesto de 4 vértices, y este tipo de solución es cuando la solución óptima se encuentra en más de un vértice. Por ejemplo, puede darse que 2 vértices optimicen la función objetivo. Estos dos tipos de soluciones tienen una región acotada. En cambio, podemos tener una solución no acotada, donde la región no está limitada. Y finalmente tenemos un tipo de solución denominada solución no factible. Esta se da cuando no es posible determinar una región en común para las restricciones. Supongamos que para la primera inecuación, al determinar la solución, obtenemos una solución hacia arriba. En cambio, para esta inecuación, esta recta, la solución es hacia abajo. Lo que podemos observar es que no va a existir una solución en común entre ambas inecuaciones. Por ende, no existirá una región a analizar. De esta manera, no tenemos vértices que permitan optimizar la función objetivo. Con esto hemos concluido con la parte teórica. Pasamos a la resolución del ejercicio.